¿Saben que una de las cosas que por cuestiones obvias más nos interesan es cómo vienen los consumos de programas de radio? ¿Qué escucha la gente? ¿A dónde se está aproximando más? ¿A dónde menos? ¿Qué no para de oír? ¿Qué está dejando de escuchar? Todo eso y más está muy, muy, muy bien sintetizado en un gran laburo de, podemos decir ya así, nuestros amigos, nuestros próximos, nuestros, iba a decir asociados, pero era ya mucho compromiso. No, pero así nuestros proveedores de confianza, si de datos hablamos, que son la gente que hace posible la consultora Proyección, entre ellos Francisco Martinelli Massa, sociólogo y una de las cabezas de Proyección. Hola Francisco, acá Esteban en Cítrica, ¿cómo te va? Hola Esteban, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, feliz viernes, todo tranquilo acá. Hoy no hablamos de candidatos, no hablamos de... Hablamos de... Sí, política hablamos, pero no hablamos de nombres de propios, sino hablamos de emisoras de radio, sería, ¿verdad? Si no, como diría Pepe Rosenblatt, de política hablamos al final. Me gusta esa apreciación. Hay política, en los medios, vos lo sabés mejor que yo, hay mucha política, ¿no? Obviamente, sí. Más en particular en aquellos medios que dan noticias. Absol- Siempre que hay papel, siempre que hay papel escrito o hablado o tele, lo que sea, siempre hay una opinión para decir. Y todas las Obvio. opiniones tienen cierta carga de política. Obvio, obvio, totalmente. Hablamos de radio también, radios que tienen una línea política. Tenemos el informe que han hecho, para poner en contexto, a fines del mes de abril, un rastreo informativo, un laburo, un cuestionario de corte estructurado para mayores de 16 años, residentes en AMBA, digo bien, en base a consumos y audiencias de radio. Hay un par de puntas como para ir buceando y tenemos las imágenes en la pantalla. Antes que nada, Francisco, a mí me pasó un poco, primer título que tenemos, que Radio Mitre lidera las radios AM, seguida por Radio 10 y Rivadavia. Me sale decir, bueno, la mano no cambia mucho, los consumos parecieran que siguen iguales, pero tu ojo está más entrenado que el nuestro y podés ver ciertas mutaciones o no. ¿Cómo viste eso? ¿Hay un conservadurismo en los consumos o la cosa realmente está cambiando y no lo podemos ver? Antes que nada me gustaría hacer una apreciación. Obvio. Nosotros realizamos este informe todos los meses, ya hace 3 meses que estamos realizándolo todos los meses. Ujú. En realidad veníamos desde el año pasado haciéndolo para algunos clientes en particular, pero para hacerlo público o algunas variables públicas empezamos a hacerlo hace 3 meses Ujú. y lo sacamos un poco más tarde justamente para que nuestros respectivos clientes tengan la chance de ver los datos propiamente dicho antes, con anterioridad. Total. Dicho esto, este informe salió hace pocas semanas, justamente por esta razón, porque lo realizamos en todo el mes de abril y lo sacamos recién a mediados barra finales de mayo por obvias razones. Por las razones, mejor dicho, anteriormente. Ujú. Ahora, yendo a tu pregunta más puntual, el tema de las radios en particular, por lo general, estamos manejando rangos etarios bastante más elevados. Es Ujú. decir, si hacemos una distinción, este es un tema muy importante, que lo vas a ver en el informe, nosotros definimos 3 conjuntos de radios. Ujú. Las radios AM, Ujú. las radios FM informativas, es decir, aquellas en las cuales hay locutores que terminan presentando noticias, no necesariamente políticas, pero sí noticias, Ujú. es decir, que tienen cierto grado de información o interés en divulgar cierta información, y Ujú. aquellas radios que son casi exclusivamente musicales. Ujú. Es decir, te digo un ejemplo, la Rock and Pop es para nosotros una radio informativa, Claro. mientras que la radio Disney es una radio musical. Totalmente, sí, 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 clarísima la categoría, clarísima. Sí, sí, más allá del nombre Rock and Pop, tiene una línea, tiene información, te podés informar escuchando Rock and Pop. Claro. Dicho esto, hay que tener en cuenta que las radios AM suelen manejar rangos etarios más elevados. Claro, Es decir, la población tiende a estar más avejentada en las radios AM. Es decir, en aquellos que claro. escuchan radios AM. Los más jóvenes tienden a escuchar más radios FM. Ya sean musicales o informativas, pero tienden a escuchar más radios FM. Claro. Por eso hay que entender del vamos que el universo de las radios AM es un universo un poco más acotado y que básicamente tiene cierto nivel de segmentación. También las radios FM, pero hay que entender que tiene cierto nivel de segmentación Totalmente, totalmente. Acá, y obviamente de sesgo. total. Dicho esto, Radio Mitre, esto es no sorpresa para nadie, es una radio que está liderando hace más de una década. Claro,
Es decir, es la radio número 1 AM escuchada en Argentina hace más de una década. Igual, de todos modos, este estudio está hecho en AMBA, no está hecho en toda Argentina. Ujú. Hay que hacer esa distinción, porque en Argentina no sabría bien qué decir cuál es la radio más escuchada, pero en lo que sea en AMBA, la radio más escuchada es Mitre. De todos modos, si bien tiene una diferencia de básicamente el porcentaje que tiene Radio Mitre, es la sumatoria de las siguientes dos, Claro. no es tan abrumadora como se hacía creer. Es decir, si antes de que nosotros empezamos a publicar estos informes, lo que veíamos, aunque sea en los medios o lo que se divulgaba, era que Radio Mitre tenía el 50% de la franja. Claro. Y no es así, tiene un cuarto de la franja. Un cuarto. No es despreciable un cuarto de la franja, para nada es despreciable un cuarto de la franja, pero tiene un cuarto. Y Francisco, uno ve el pelotón, por si alguno está escuchando, ¿verdad? Mitre 26%. La pregunta es: ¿qué radios AM escuchó al menos una vez la última semana? Mitre casi 27%, Radio 10 13%, Rivadavia 12,9%, La Red 9,4%, Continental 6,8%. Hay un importante número, ni siquiera un podio, hay realmente un ranking de las primeras 5, que son radios con una línea, más allá de algún caso aislado, pero clara: Mitre, Radio 10, Rivadavia. Y recién después aparecen con números ya incomparables con Mitre, por ejemplo, el pelotón de radios más de corte de centro-izquierda: AM750, Radio Nacional, AM530. Hay particularidades, como el caso de CNN, que aparece muy atrás. Hay apuestas que no están caminando, como es el caso de la CNN. A mí me llama la atención que está bastante abajo para ser un producto como la CNN. El tema es que la CNN no ha tenido mucho atractivo últimamente. Claro. El verdadero atractivo que tiene es la incorporación de Longobardi, Sí. que ha hecho crecer mucho a esa franja de radios, pero por lo general suele estar liderado por Mitre. Total. Por eso en papel uno va por el subte y ve todos carteles de Longobardi que dice CNN. Yo todos los días, el primero que veo cuando bajo a la boca del subte es la cara de Longobardi. Es una linda forma de arrancar el día. Voy a saltar un momento porque tenemos las FM con información, pero ya que hablamos de cotidianeidad, me pone contento. Hablemos de algo que nos pone contentos. De hecho, creo que hablo por los dos. Aspen 102.3 va primera con un cuarto de audiencia en cuanto a FM musicales. Un clásico inamovible, incluso por el contenido de Aspen, que es música de unos por lo menos 15 años, 10 años. Sí. Aspen es claramente la número 1. La diferencia, si bien es menor, no es tanto menor, sigue siendo menor. Y Radio Disney y la Mega están también muy peleadas. Esta es una franja que está mucho más golpeada, mucho más peleada, en lo cual, si vos haces la comparación con las radios informativas, AM, vos ves que hay un montón más de radios que aparecen en el listado, porque en las radios AM es mucho más la dispersión y la competencia que hay. Por eso se puede ver, a pesar de la diferencia que tiene Mitre, que cómo van bajando de a poquitos porcentajes, porque son muchas la cantidad. En estas no son tantas las radios musicales, son más bien pocas en relación a las radios FM informativas y las radios AM, y se suelen concentrar mucho porcentaje en las primeras 5 o 6, más allá del liderazgo de Aspen. Absolutamente. También, por si alguno está escuchando, Disney, Aspen con 24,6, Radio Disney 13,7, Mega 98.3, 12,9 en FM musicales. Una tendencia, como bien decías vos, Francisco, imagino, lo formulo como pregunta, mejor dicho, que hay como mencionabas, una diversificación puede ser de el público, que si en la M hay un rango etario más específico, acá tenemos un rango más diverso, o estoy tocando de oído. Yo tendría que revisarlo, pero lo último que me ha fijado es que en las radios FM en general tenían, es una población generalmente más joven, es decir, que el grueso de la población suele rondar hasta los 35 años, sí, mientras que en las AM suele rondar a partir de los 45 o 50 años en adelante. Yo, para sentirme joven, porque yo escucho Aspen y me quería sentir joven, pero sí, estamos analizando el informe de la consultora Proyección de fin de abril en torno a consumos de medios. Hay cosas que son muy impactantes y que nos ayuda a tener base cuantitativa para abordar un poco la realidad de los medios, que es cuando hablamos de canales informativos, señales de televisión,
TN con 32, La Nación con 28, se lleva más del 50% de la audiencia. Y si hablamos de portales informativos, Infobae, La Nación y Clarín se vuelven a llevar más del 50%. Está Página dando vuelta, El Destape con 8,6, Página con 15,6, aparece como una tercera alternativa a C5N en canales informativos, pero hay un predominio, lo formulo como pregunta también, Francisco. ¿Sentís que hay un predominio de una mirada a la hora de consumir, de una línea a la hora de consumir? ¿Está peleado? ¿Cómo sentís eso? En cuanto a los canales informativos, hay que aclarar nuevamente de que la mayor parte de la franja de canales de televisión está monopolizada. O al menos tiene una visión en la cual está compartida en la cantidad de empresas que se encargan de los distintos canales, y la mayoría terminan por hacerlo y básicamente unificar la mirada. Y se puede ver muy claramente cuando en ocasiones se dice como chiste el nado sincronizado. Claro. Porque claramente se ve de que si sale en un canal, sale en el otro, claro, con mismo análisis, misma postura, misma mirada. No hay mucha diferencia en lo que se dice en términos semánticos. Al fin y al cabo, lo que está diciendo es exactamente lo mismo independientemente de los canales. Uh-huh. El tema que sucede hoy en día es que antes quien lideraba era C5N. Uh-huh. Esto se sabía. Cuando ganó Alberto, seguía liderando C5N, pero C5N tuvo que tomar la postura de defender a Alberto. Es más, se ha visto que C5N se partidizó y se puso en defensa del gobierno de Alberto Fernández. Uh-huh. Dicho esto, con el pasar del tiempo, el desgaste de la imagen de Alberto y el desgaste de la imagen del gobierno de Alberto Fernández uh-huh. ha tenido su impacto en C5N. Uh-huh. Y a esto le sumo otra mirada, que es una perspectiva personal que tengo uh-huh. yo. Siempre, y eso para mí se ve en todas las ocasiones, siempre es más fácil ser oposición. Claro. Sí. Es decir, pararse Total. De la vereda de enfrente de quien no tiene que gestionar o defender a quien gestiona, o que se tiene que hacer cargo de lo que sea. No estoy hablando solamente de un cargo público. Estoy hablando de cualquier cosa. Organizar un partido de fútbol entre amigos. Pararse de afuera a criticar es más fácil que se trata de organizarlo. Más allá que lo que se organice, lo que se haga, esté bien o mal. Totalmente. Esa perspectiva fácil termina por llamar mucho a muchas personas. Y termina por ser muy seductora. Porque básicamente implica la falta de compromiso, el no compromiso de una porción importante de la población. Al menos, no sé si importante, pero al menos no despreciable de la población. Entonces, en una situación en la cual la imagen de Alberto, la imagen del gobierno nacional se están viendo abajo, están muy resentidas con respecto a lo que tenían al comienzo de la gestión, los dos canales más importantes de críticas al gobierno de Alberto Fernández terminan por llevarse esta porción de la población que se siente atraída por las críticas, que coincide con que no está bien lo que está pasando en el gobierno, y al mismo tiempo le es más fácil sentarse a criticar que sentarse a defender. Sí. Es interesantísimo. Hay una frase no espero decirla bien, de un amigo que dice: a veces hace más guita como oficialismo, pero te divertís más como oposición para estudiar ciertos mecanismos. Acá la gente que escucha, Topolino, acá en el chat dice: desde Nación pegamos horas para hacer talleres de medios escolares apuntados a radio. Está bueno para acercarla a los pibes. Yo estoy de tallerista, me hace acordar de los proyectos que me contaban pre-2015 con Ley de Medios. Ojalá se mantenga. Hay vos lo describís, una concentración, hija del corporativismo en los medios y también hija de los tiempos que corren y de la ideología que corre y el desgaste político que corre. Un poco un repaso de los podios. En AM, Mitre, Radio 10 y Rivadavia lo más escuchado. En FM, con información, FM 100, Pop 101.5 y Rock and Pop lo más escuchado. FMs musicales, Aspen, Radio Disney y La Mega, 98.3 lo más escuchado. Canales informativos, TN, La Nación y C5N lo más visto. Y en cuanto a portales digitales, y con esta quería cerrar, Francisco, la verdad es que me sorprendió bastante el predominio acá, casi que abrumador,
por ahí estoy exagerando un poquito, pero sí de una mirada. Acá en diarios y portales digitales, según estudió la consultora Proyección, según recabó información, Infobae con 29, La Nación con 21, Clarín con 19, TN con 18, hablando en porcentajes, y recién después Página con un 15%, y si lo adhiero al Destape, podemos entender que un cuarto de los medios digitales en cierta línea con el gobierno más o menos, contra un casi más del 70% de medios con una mirada fuertemente crítica hacia el gobierno. Me sorprendió, yo no sabía que estaba tan así la situación en los medios digitales. ¿Te pasó a vos? ¿Cómo analizas estos datos? Mira, para empezar a hablar, un detalle que no es menor, esta respuesta es de respuesta múltiple. Obvio. Sí, con muchas Es, opciones. claro. Perfecto. Es decir, si vos sumas los porcentajes no te van a dar 100%, Claro, te van a perfecto. dar más. Porque una persona puede elegir más de un medio que quiere ver. Ah, perfecto, perfecto. Por eso no es tan simple la sumatoria entre, por ejemplo, página 12 y c5n.com o el Destape. Claro. No es una sumatoria directa, sino que habría que ver cada caso puntual y hacer agrupamientos de personas que escuchan X o Y radio. Digo, que en este caso miran X o Y medio. Claro, claro, claro. Es clase básica de metodología de la investigación que yo olvidé, pero yo tuve metodología de la investigación, pero a veces tengo lapsus, pero gracias por la aclaración. No hay problema. No, pero yo quería aclarar porque Claro, por ahí le puede resultar raro tanto a vos como cualquiera que vea la entrevista o que vea el informe claro, de, che, mirá, no me dan los porcentajes, porque es respuesta múltiple. claro. Perfecto, Solo perfecto. quería hacer esa aclaración. Clarísimo. Dicho esto, a ver, sí, hay un peso importante. Lo que decís vos no está tan alejado de todos modos. Es decir, hay un peso importante de los medios más hegemónicos, Mm, de los medios más, como decís vos, corporativos. mm, De todos modos, a pesar de ese peso, no hay una hegemonía. claro, Es decir, ninguno llega o se acerca ni siquiera al 40%. claro. Es decir, se dispersa mucho. Repito, de todos modos existe lo que ya dije, que de manera cómica algunos dicen nado sincronizado. Mm, Sí existe, también existe el nado sincronizado desde el punto de vista de página 12, el Destape y seguro, c5n.com, porque al fin y al cabo el lobby existe seguramente. en todos lados y hay que aclararlo, pero más allá de eso, no existe una hegemonía. No es tan predominante. En los medios de televisión se acerca más a ser una hegemonía, pero sí tampoco sin serlo. Es decir, se termina por dispersar en varios canales, pero repito, hay una fuerte presencia de corporaciones que manejan una gran cantidad de medios y terminan por bajar una línea que se ve, Total. y se ve a lo largo de todos estos medios, y se ve igual. O sea, el discurso es el mismo, no hay una elaboración de por medio. O sea, se repite un discurso en todos lados. Sí, 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 sí. Se comprende y además es interesante ver cómo ofertas, ahora teniendo en cuenta esto que decís vos, que es cierto, no hay una composición de una mayoría, está esta diversificación de medios, bueno, Tiempo Argentino, La Izquierda Diario, digo, medios que han surgido como puramente alternativos y se colocan como una oferta aún incomparable con el porcentaje que tiene un Infobae, pero que empiezan a caminar con cierto peso. Francisco, seguiremos atentos a estos informes, de nuevo, de la consultora Proyección, en este caso, monitoreando la audiencia de diferentes medios digitales, radio y televisión. Es interesantísimo porque nos da la base cuantitativa y también cualitativa para poder caminar y comprender qué está pasando en nuestros medios, y siempre estas charlas nos suman un montón para continuar investigando y profundizando. Así que gracias a vos, a todo el equipo de la consultora, y será hasta el próximo informe, si te parece bien. Me parece perfecto. ¿Te puedo hacer una sola aclaración con respecto al último punto? Dos, por favor. Un detalle que no es menor, que no lo ponemos en el informe, pero te lo puedo decir sin decirte números. De una. La mayor parte de las personas que leen portales digitales /diarios Sí. es titular. Es que Títulos de noticias. no baja el cuerpo de la nota. El cuerpo de la nota no es tan leído, es decir, Claro. no hay un porcentaje muy grande de personas que lean todo el cuerpo de la nota. La mayor parte de las personas Claro. leen solamente el titular. Y ahí, te sumo un segundo dato, Sí. hay un reacomodamiento tanto de medios televisivos como
diarios barra portales digitales a pasarse más a una onda TikTok Claro, o YouTube claro. para poder bajar la información y que llegue más completa. Se puede ver, en ese caso, yo quiero remarcar que Infobae es uno de los que mejor maneja eso. Está en todas las plataformas, Claro. incluso en sus notas de diario, tiene a veces resúmenes En audio. en pequeños videos, Sí. y eso hace mucho más atractivo a la hora de ver sus notas, sus portales digitales. Como en la economía y en la socioeconomía, la diversificación es imprescindible para la supervivencia, Francisco. Con esto nos quedamos reflexionando, con todo el informe de nuevo de la consultora Proyección. Gracias por la data y será hasta el siguiente informe. Por supuesto, muchas gracias a vos por entrevistarnos nuevamente. Un placer, Francisco. Un fuerte abrazo. Buen fin de semana. A él, a Francisco Martinelli Massa, sociólogo y uno de los encabezadores de la consultora Proyección. Hoy charlando de consumos mediáticos. Hoy charlando del monitoreo que realizó a fines de abril en el AMBA la consultora Proyección sobre audiencias en radios, medios digitales y canales de televisión.